Protegida por un impresionante armamento, en esta residencia, en el sótano, se encuentra el Museo Oro del Perú, que alberga una de las colecciones de oro más importantes de la época prehispánica. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. El creador del Museo de Armas y Museo Oro del Perú fue el empresario y diplomático peruano Miguel Mujica Gallo, quien desde temprana edad empezó a tener esta afición por la recolección. En 1993 crea la Fundación Miguel Mujica Gallo, que alberga a estos dos museos. Vamos a conocer un poco más de su historia. Miguel Mujica Gallo comenzó la colección de armas primero desde muy joven, porque él era cazador. Y su gran afición lo llevó a comenzar a coleccionar piezas de armas. A sus manos llegó el tumi, que es un cuchillo ceremonial de la cultura lambayeque cuando ya estaba casado con mi abuela. Él quería el tumi para la colección de armas. Pero mi abuela le dijo, oye, pero compra todo el entierro porque es precioso, todas las piezas. Compró todo el ajuar funerario. Y así comenzó el Museo Oro del Perú. Y poco a poco fue adquiriendo más piezas y más piezas hasta llegar a la colección que hoy día ves, ¿no? Aunque ahora está mal visto, Miguel Mujica en esa época compraba las piezas a los huaqueros de los sitios arqueológicos porque decía que no quería que se lleven objetos de nuestra cultura al exterior y debía preservarlas en el país para que todos pudiésemos admirarlas. También participó en algunos remates en el extranjero, rescatando una buena parte de ellas. Esas piezas ahora son parte del museo. Bueno, mi abuelo comenzó su museo en la casa de mi abuela, en el segundo piso de la casa de mi abuela. Era una exhibición privada, no comenzó como un museo como es hoy en día, ¿no? Y en el 50 y fines de los años 50 se edificó este museo para albergar la colección que hoy día aprecian, ¿no? Inclusive este fue el primer museo en el Perú que sacó una exposición al extranjero, que fue en 1954 a París, en el Petit Palais. La mayoría de las piezas que hay en este museo son de la costa norte y se fueron adquiriendo poco a poco conforme se le iban presentando, como por ejemplo, también una de las primeras piezas que se compró fue la litera de madera, que hay muy pocas en el Perú por el grado de conservación, ya que es madera. Las piezas frías, el estilo Frías. En realidad Frías es un estilo, ¿no? Que aparece, es un tipo de piezas que los arqueólogos decimos un poco raras en el sentido de que
los diseños son de otras culturas, que es Tolita y Tumaco, que son culturas ecuatorianas y colombianas, ¿no? Y aparece en Piura, en Yecalá, ¿no? Entonces, los tres grandes sitios, de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo, donde podemos tener piezas frías en el Perú para investigar, es acá en el Museo del Perú, es en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú, y es también en el Museo de Vicús de Piura, ¿no? Hay una parte también pequeña en el Museo del Banco Central de Reserva. Esta litera de la cultura lambayeque servía para transportar al gobernante a sus ceremonias o llevarlo a su tumba. Confeccionada en madera de algarrobo, en su respaldar 6 rectángulos que representan 6 templos. Los personajes en su interior portan máscaras y tocados. Cada personaje tiene un diseño diferente, por lo que pensamos que esta litera perteneció a un personaje que gobernó 6 curacasos. Bueno, toda la vida he corrido por estos corredores cuando era chica. He jugado en las salas, creaba historias, ¿no es cierto?, de que era una guerrera, de que era una princesa. Y era muy divertido estar en estas salas. Escuchar a mi abuelo los cuentos que contaba, ver a la gente trabajar, ver a mi familia, como el amor con el que ha cuidado esto, sobre todo a mi mamá, que ha sido también directora del Museo Victoria Mujica. La colección con más de 8.000 piezas descansan en este museo, donado al Estado peruano por Miguel Mujica Gallo, y es administrada por la Fundación, quienes tienen por objetivo mostrar a partir de la exhibición sus colecciones dentro del museo e internacionalmente. Podemos encontrar principalmente una gran variedad de joyas, cerámicas, momias y telas, que abarcan desde el periodo formativo hasta el horizonte tardío, más conocido como cultura inca. El Museo de Oro del Perú alberga hoy por hoy la colección más importante de tumis para los investigadores, ¿no? Tenemos 7 o 9 tumis, digamos, propiamente dichos, porque en realidad el concepto tumis cuchillo, ¿no? Pero en este caso tenemos tumis con la representación de Nailap, que es el dios lambayeque, ¿no? Y digamos, uno de ellos, el más emblemático, que es uno de los primeros que llega, es el emblema de la fundación, ¿no? Que es la representación de Nailap, y en la parte inferior, que es la parte del cuchillo, tiene la dualidad andina, que es una parte de oro y una parte de plata. Pero también tenemos otros tumis muy importantes, como por ejemplo el tumi de oro con las conchas Spondylus, que son sonaja, que es una belleza. ¿Qué nos puede decir sobre las investigaciones respecto a la dualidad que se encuentra en los metales, en las piezas?
Bueno, la dualidad andina es un concepto bastante estudiado, ¿no?, por varios investigadores en relación a la bipartición que había en el mundo andino, ¿no? Y esto lo vemos en los materiales y en este caso en los metales, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, una pieza bimetálica que tiene plata y tiene oro y podemos ver pues el sol y la luna o la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí en el Museo de Oro tenemos muchas piezas, digamos, de élite, que es la que decimos, ¿no? Que tienen este tema de la dualidad andina, ¿no? Contigua a la sala principal está la sala de vasos. En esta sala se observan vasos ceremoniales hechos de oro y plata, así como también cántaros. Quizás sirvieron en rituales para propiciar lluvias o buenas cosechas, o pudieron albergar la sangre de un sacrificio. Según hallazgos en las tumbas, se sabe que los vasos fueron ofrendas de culto. También se enterraban a los muertos con un vaso en su mano para brindar al reencontrarse con sus antepasados. Una de las salas también que impresionan mucho es en la que podemos apreciar a las momias. ¿Qué encontramos en esta sala? Bueno, la sala de momias, como su propio nombre dice, alberga momias, ¿no? Y ahí, digamos, se expone momias ya desenfardeladas, ¿no?, en posición de cúbito ventral, ¿no?, y flexionadas, ¿no?, para que el público pueda observar la forma como los arqueólogos van encontrando el material en la excavación, ¿no? También hay algunos cráneos trepanados, ¿no?, y algunas cabezas trofeo también, ¿no? Y uno puede también, a través de estas momias, ver cómo eran el tema de los entierros, cómo evolucionaban o cambiaban de acuerdo a las culturas. Así es, ¿no? En realidad una momia a los arqueólogos nos produce muchísima información, porque no solamente podemos saber, además del sexo, la edad, las enfermedades, qué cosa comían, de qué falleció, estatus social, etcétera, ¿no? O sea, nos ofrece muchísima información, ¿no? Y también tengo entendido que tienen piezas coloniales. ¿Qué nos puedes comentar sobre ellas? Sí, hay una sección colonial, ¿no? Y lo más, bueno, en realidad es mi preferido, es un vestido de un danzante, ¿no?, del Alto Perú, que es ahora Puno, ¿no?, que es de 1756, ¿no?, que es una de las piezas más emblemáticas, digamos, en la parte no arqueológica que tenemos aquí en la Fundación. La última sala se llama la sala de cobre. Aquí podemos apreciar objetos empleados en las actividades agrícolas, instrumentos líticos, precerámicos, así como para trabajos de orfebrería. Una de las cosas que creo que me ha hecho querer más a este museo o a cualquier entidad que cuide patrimonio peruano es haber trabajado como conservadora arqueológica por tantos años, ¿no? Yo habré sido conservadora por 10 años. Y ver el trabajo minucioso que un conservador tiene que hacer, no solamente para la limpieza de un objeto, sino para traerlo de vuelta, ¿no?, para que sea admirado y puesto en escena, por decirlo de alguna manera. Haber
comenzado tocando las piezas. Creo que crea una relación especial entre mí y las piezas que conservé, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos y sé perfectamente qué piezas son las que yo he conservado, ¿no? El museo hoy en día está siendo manejado por 4 directores, que son Milagros Mujica, Pedro Mujica, Lara Mujica y yo. Más complicado de la fundación? En los años 90, que mi abuelo ya tenía como 80 y tantos años, él seguía comprando y adquiriendo piezas porque era tanta su avidez de crecer su colección y tener un museo completo, ¿no es cierto?, arqueológicamente y de armas, que él seguía comprando, pero él ya no veía. Entonces muchas personas lo engañaron e hicieron pasar algo falso por algo original. Entonces se dijeron muchas cosas. El Ministerio de Cultura, al convertirse en una fundación a la muerte de mi abuelo, hizo un chequeo y se descubrió que había muchas piezas que eran de fabricación moderna, ¿no? Antes de la muerte de mi abuelo, mi mamá ingresó acá para ayudarlo a administrarlo y poco a poco fue sacando las piezas que eran de fabricación, porque inclusive hay algunas piezas que podrían pasar por originales. Y se tuvo que contratar a gente especializada para poder distinguirlas. En muchos casos se notaba al tiro de que no eran originales, ¿no? Esas piezas fueron retiradas poco a poco y gracias al Ministerio de Cultura y a toda la gente especializada pudimos mantener las piezas originales que mi abuelo también había adquirido, ¿no? Entonces sí hay una garantía de todo lo que vemos acá, son totalmente originales. Así es, están todas registradas en el Ministerio de Cultura, lo cual avala su autenticidad. Esta importante colección no solo se ha quedado tras una vitrina, muchas de sus piezas han viajado alrededor del mundo, casi desde su inauguración. Cuéntame sobre lo que significa cuando las piezas salen al extranjero. Hablábamos un poco de este inicio, desde el año 54 que empezaron a hacerlo, pero ¿qué pasa cuando llegas a otro país con una pieza de la cultura peruana? El Museo Oro del Perú tiene todas sus piezas registradas en el Ministerio de Cultura y al estar registradas son patrimonio peruano. Al ser patrimonio peruano necesitan un permiso especial para poder salir. ¿Y esto cómo se hace? Viene una persona al museo, chequea que las piezas estén bien y esas piezas tienen que se hace una lista y hay todo un procedimiento y un papeleo. El día que van a salir las piezas, y nosotros normalmente contratamos la mejor empresa de transporte en arte y utiliza Etafom con la forma de las piezas, entonces, y le pone unos aparatitos digitales que te indican cuando llegan a destino cómo han llegado las piezas, si ha cambiado la humedad, si ha habido movimiento, cualquier cosa que pueda alterar una pieza. Como son piezas muy delicadas, muchas veces no solamente viajan piezas de metal, viajan piezas de cerámica, textiles, y todo eso puede alterar la pieza, ¿no es cierto? Entonces ellos utilizan todas las medidas de seguridad para que mis piezas lleguen a buen recaudo, ¿no? Una vez que todo eso pasa y están cerradas las cajas, con un notario, con la persona de aduanas, con un representante del Ministerio de Cultura, son trasladadas en un camión presurizado y con todas las normas de conservación hacia el aeropuerto. Y viajan en naves comerciales. Viajamos con un representante también del Ministerio de Cultura que certifica de que las piezas han llegado en buen estado y que están siendo manipuladas por un conservador, que obviamente lo pone el organizador, ¿no? Y nosotros, como la persona del ministerio, estamos pendientes desde que se abre la caja
hasta que son puestas en exhibición. Una vez que está todo puesto en exhibición y las urnas están cerradas, ahí recién nosotros podemos retornar al país. En realidad, a mí, yo amé más la fundación y el museo cuando llevamos las piezas al extranjero, ¿no? Porque a veces, como se dice, el peruano no valora mucho lo que tiene hasta que realmente alguien te dice, mira la gran grandeza que tienes en el país. Entonces, las exposiciones internacionales han permitido que yo realmente le tenga muchísimo cariño a esta colección y a colecciones valiosas de otros museos, porque el Museo de Oro también ha salido con otros museos. Y ver cómo luego de la inauguración hay colas para ver una exhibición sobre el Perú, es realmente muy conmovedor, ¿no? Yo también cuento mucha anécdota que alguna vez en una exposición, me parece que fue en Suecia, en las cavernas de Chet Holsten, los suecos cantaron el himno nacional del Perú y era inevitable no llorar. Porque o sea, era otro país y eran otras personas en su medio castellano que cantaban tu himno, y entonces ahí uno dice qué lindo es mi país, qué lindo es ser arqueólogo y qué lindo es estar en la Fundación Miguel Mujica Gallo, ¿no? ¿Por qué crees que es importante venir al Museo de Oro? O sea, ¿cuál es la trascendencia para cualquier peruano ahora que estamos camino al Bicentenario? Caminar por las salas del Museo Oro del Perú, como por la sala de armas, es regresar un poquito al pasado y comenzar a querer tu historia, comenzar a hacerte preguntas, a indagar, a tener interés en lo que fue tus antepasados y en lo que fue esta gran nación en un momento, ¿no? Que era mucho más grande de lo que es ahora. La orfebrería en el Perú es increíble, la delicadeza de sus trabajos, que ha sido en muchos casos, hasta el día de hoy tú lo puedes ver, ¿no? En la platería sobre todo. Y el Museo de Armas está considerado uno de los museos de armas más completos del mundo. Tiene más de 20.000 piezas de diferentes partes del mundo. Próximamente hablaremos del Museo de Armas, pero si usted está interesado en venir y sentirse cautivado con la colección como nosotros, pueden visitarlo previa cita los lunes, miércoles y viernes en grupos de 5 a 8 personas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Deben portar mascarilla y pasarán por un protocolo de seguridad. Es una visita imprescindible para la familia peruana. Venga y sorpréndase en el Museo Oro del Perú. Aquí encontrará una colección impresionante con objetos que quizás solamente los ha visto en los libros, pero que poder apreciarlos en vivo nos llena de orgullo y nos asombra por la elaboración tan perfecta que tienen, pero además por los símbolos y mensajes que nos hablan de nuestra gran cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites.